Bienvenidos a esta segunda clase del módulo Epístola de Pablo a Filemón. Estamos en ese estudio precioso de este libro y quiero empezar con el versículo 10 y 11 de Filemón que dice: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Recordemos que Onésimo es el esclavo que huyó de la casa de su amo Filemón y a quien el apóstol Pablo le escribe, ¿no? El propósito de la carta es precisamente Onésimo. Pablo se encontró en algún momento con Onésimo, le compartió el evangelio, parece ser que por medio de Pablo conoce a Cristo, parece, y lo que hace Pablo es pedirle a Filemón que lo reciba de nuevo. Esta es prácticamente la carta de Filemón. Por eso ponemos este texto como el comienzo de nuestra clase porque nos recuerda cuál es el contexto de la carta y el tema de la carta de Onésimo, el esclavo que huyó de su amo Filemón. Vamos a avanzar en el contenido de la carta, perdón, del módulo. Estamos estudiando este libro por un método que es el método de las claves. En la primera clase hablamos de la clave bíblica. En la segunda de la clave teológica es la de hoy. Hoy nos corresponde esa clave teológica. La tercera va a ser acerca de la cristología. Y la cuarta va a hablar de la eclesiología y de la pastoral. Así que continuamos en este estudio del libro de Filemón. Estamos haciendo un ejercicio hermenéutico con el método de las claves. Recordemos que la hermenéutica lo que busca es encontrar el significado o entender el significado de un texto dentro de su contexto, dentro de su marco histórico y dentro del contexto del libro, ¿no? Estamos estudiando el libro de Filemón y aprovechando que es un libro bien corto, pues estamos tratando de abarcarlo todo, ¿no? En otros ejercicios hermenéuticos hemos apenas tomado una parte del libro, obviamente por cuestiones de tiempo, pero en este, pues hemos decidido hacerlo con todo el libro, ya que es bien pequeño, solo tiene un capítulo. Entonces, la anterior clase leímos el libro de Filemón, aprendimos de qué se trata ese método de las claves, que al igual que el de las variables, lo que busca es hacer un estudio del texto. Y para hacer un buen estudio del texto, pues lo que hace este método es hacerlo a la luz de las 5 diferentes áreas de la teología, de 5 de las áreas de la teología. ¿Cuáles son esas áreas? La bíblica, la teológica, la cristológica, la eclesiológica y la pastoral. De lo que se trata este método es de que podamos leer y estudiar el texto que vamos a enseñar a la luz de la clave bíblica, es decir, de la clave que nos habla del contexto del texto donde estamos estudiando. La clave teológica, que es esa clave que nos habla acerca de Dios. La clave cristológica, obviamente la clave que nos habla acerca del Señor Jesucristo, de su humanidad, de su divinidad, de su obra, de su propósito. También la clave eclesiológica, que es muy importante porque nos habla de la iglesia. Recordemos que la Biblia es la historia de la redención de la iglesia. Por lo tanto, la Biblia habla de la iglesia, nos da mandamientos a la iglesia, nos amonesta, nos llama la atención. A nosotros la iglesia, la eclesiología es muy importante en nuestro estudio teológico. Y finalmente la pastoral, que viene a ser la clave o la teología, a través de la cual aplicamos todo el conocimiento del texto a el oyente, ¿no? Ahora,
Ya trabajamos la clave bíblica en la clase pasada. Hoy, si Dios lo permite, pues vamos a trabajar la clave teológica. Y hemos dicho que cada una de estas claves la trabajaremos a través de preguntas, preguntas que vamos a hacerle al texto. La idea es que el mismo texto nos proporcione las respuestas y solo donde sea necesario, pues acudiremos a alguna información adicional. En medio de nuestro estudio también podemos añadir algunos textos bíblicos que refuercen la idea que nos está dando el libro. Eso es muy importante para ir formando lo que es el mensaje. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, esta vez obviamente con la clave teológica, ¿no? ¿Qué es la clave teológica? Pues es esa clave donde vemos el texto a la luz de la teología. En ella estaremos viendo lo relacionado con la teología propia. Se le llama teología o teología propia o teología propiamente dicha, que es el área del estudio de la teología sistemática que trata del estudio de Dios, ¿no? Por eso se llama propia, porque pues la palabra teología nos habla de Dios realmente. Claro, dentro de la teología pues vemos diferentes aspectos que podemos tocar, ¿cierto? Pero cuando hablamos de Dios específicamente, pues estamos hablando de la teología, es decir, de la teología propia y de esas que vamos a estar estudiando en esta clave. Claro, esta teología propia, pues trata de todo lo que tiene que ver con Dios, de la existencia de Dios, de los atributos de Dios, ¿no? Que son muchos los atributos divinos, de la Trinidad, de la doctrina del decreto divino, una doctrina muy importante porque nos recuerda que Dios decretó todo esto antes de empezar. No, la creación también, podríamos hablar de la creación dentro de esta clave, la providencia de Dios, ¿no? Porque Dios es el que, no solamente el que planea, sino el que lo lleva a cabo, el que lo ejecuta, y ahí tenemos que hablar de la providencia. Y pues, en fin, de todos los temas que tienen que ver con Dios, ¿no? La clave teológica lo que busca es en el texto que nos aporta información acerca de Dios. ¿Qué dice, en este caso, el libro de Filemón acerca de Dios? ¿Cierto? En todo lo que nosotros podamos recordar de la realidad de Dios revelada a través de la Biblia, pues podemos hacer preguntas al texto. El ejercicio que vamos a hacer lo vamos a realizar con 5 preguntas, pero pues no son las únicas preguntas que le podemos hacer a un texto con respecto a Dios. Hay muchas más que podríamos añadir a estas. Nosotros vamos a hacer 5 preguntas nada más, tratando de responderlas conforme a lo que dice el texto y obviamente también añadiendo alguna información básica y clave dentro de cada una de estas preguntas. Entonces vamos a avanzar a través de las 5 preguntas que tenemos para hoy. La primera de ellas es, ¿qué dice el libro sobre Dios? Cuando estemos estudiando el texto en clave teológica, pues esta es una pregunta muy importante. ¿Qué dice el libro sobre Dios? En este caso, como es la clave teológica, estamos hablando de Dios. Y el versículo 3 de este libro es el que nos habla acerca de Dios textualmente. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como podemos ver, este texto nos presenta a Dios de dos maneras, a Dios Padre, ¿no? Recordemos que cuando estamos hablando de la clave teológica nos vamos a enfocar más en el Padre. Sí, nosotros sabemos que Jesucristo también es Dios, ¿cierto? Y que podríamos hablar de Dios cuando hablamos de Jesucristo, pero en este caso y para efectos de una mejor comprensión y un mejor estudio, pues lo que hicimos fue dividir el tema en dos, ¿no? La teología y la cristología, para poder ser un poco más específicos. Entonces, aquí vamos a hablar del Padre, ¿no? El texto nos habla dos cosas acerca del Padre. ¿Cuáles son? La primera es que Dios es el Padre nuestro, ¿no?
Dios es el Padre nuestro, dice, de Dios nuestro Padre. Y eso tiene muchas implicaciones prácticas para la vida del creyente. Por ejemplo, implica que tenemos una relación personal con Dios, que Dios nos ama, que Él nos cuida, que nos escucha, que nos guía como Padre amoroso y podemos acercarnos a Él, a nuestro Padre, en confianza, obviamente con eh, respeto, con temor, y llamarlo a Él Padre, llamarlo como dice el texto de la Biblia, Abba Padre, ¿cierto? Esto implica que somos hijos de Dios, adoptados por esa gracia preciosa del Evangelio mediante la fe en Jesucristo, que es su Hijo unigénito. Esto implica que somos herederos de las promesas preciosas de Dios. Ahora, imagínense todo lo que implica el hecho de que Él sea nuestro Padre. Eso es lo que nos está mostrando el libro de Filemón. Y esto es precioso porque lo que vemos en el libro de Filemón es que Dios adoptó, podríamos decirlo así, como hijo a Pablo el apóstol, adoptó como hijo a Filemón, que es el que presta la casa, ¿recuerdan? Para la celebración del culto público en la iglesia, ¿cierto? Pero ahora también, aparte de haber adoptado como hijo a Pablo y a Filemón, también adopta a Onésimo. Y Onésimo era un esclavo. Y lo que está diciendo eh, Pablo al referirse aquí a Dios nuestro Padre, tiene que ver con esa maravillosa gracia que nos adoptó, ¿cierto? Y no solo a Pablo y a Filemón, sino que también adoptó a Onésimo. Y esto los hace hermanos, que crea un vínculo entre ellos, ¿no? Ahora, Romanos 8:15 al 17 dice eh, el texto, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y este texto es maravilloso porque nos recuerda que si hablamos acerca de nuestra realidad, eh, de nuestra salvación, si hablamos acerca de esa vida espiritual, podríamos llamarla, de esa vida eterna, pues podemos decir que Onésimo pasa de ser esclavo a ser hijo, en referencia a Dios, ¿no? Y eso hace precioso este texto, porque es una referencia sobre la cual trabaja el apóstol Pablo para que Filemón vea a Onésimo ya no solamente como un esclavo, sino como un hermano, ¿cierto? Si Dios es Padre nuestro, Padre de Pablo, Padre de Filemón y ahora Padre también de Onésimo, pues ellos son hermanos. Y eso es algo maravilloso, es una implicación preciosa. Este texto, o más bien la referencia a que Dios es Padre, implica que tenemos la responsabilidad también de obedecerle, no solamente que Dios es nuestro Padre y que tenemos todos estos privilegios, sino también nos recuerda que Dios es nuestro Padre y que debemos obedecerle. Obedecerle, claro, obviamente, porque Él es nuestra autoridad. Debemos obedecerle, honrarle como Padre, imitar a Jesús, que es nuestro Redentor. Debemos amar a nuestros hermanos, como está diciéndole o enseñándole Pablo a Filemón. Y tal vez es por eso que Pablo utiliza este nombre para referirse a Dios en este libro específicamente. Miren que eso no es casualidad. Cada vez que usted lea la forma en que se presenta a Dios en los diferentes textos, pues hay una referencia a Dios específica que resalta cierto carácter de Dios que tiene que ver mucho con el libro, ¿no? Entonces, por eso Pablo utiliza este nombre para referirse a Dios en este libro, porque le va a dar a Filemón un mandato del Padre de amor fraternal.
le va a pedir que reciba a su criado Onésimo como un hermano. Ahora, la segunda manera en que se nos presenta a Dios en el versículo 3 es como Dios, el dador de gracia y paz. Dios es dador de gracia y paz. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa que Dios sea el dador de gracia y paz, como dice el versículo 3? Que Dios es la fuente o el origen de esas dos bendiciones que nos da y que nos otorga en Cristo. ¿Cuáles? Primeramente la gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Esa gracia nos muestra la salvación a nosotros los creyentes por medio de la obra de Cristo. Dios nos salva de nuestros pecados y nos da vida eterna a través de la gracia. Ese es un regalo maravilloso que tenemos en Cristo y solamente lo podemos tener en Él. Y la paz es el resultado de la gracia, pues nos reconcilia con Dios, nos da acceso a su presencia, nos permite tener comunión con Él. Dios es dador de la gracia y de la paz porque solo Él puede darnos eso que no merecemos y que necesitamos tanto. En Efesios, el texto que acabamos de leer, nos recuerda esa verdad del apóstol Pablo, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obra. Y aquí vemos que la salvación es un regalo de Dios que no depende de nuestros méritos o esfuerzos, sino de su gracia. Y eso es interesante. Recordemos que estamos hablando de un siervo que se fugó de su amo, ¿no? Es lo que podemos saber ciertamente en el texto. Algunos dicen que le había robado, ¿no? Y infieren que le había robado, pero pues es una diferencia, ¿no? Pero el solo hecho de que haya escapado, pues ya lo hace acreedor de un castigo. Y lo que Pablo está diciéndole a Filemón es que lo reciba como hermano. Esa obviamente es una invitación del apóstol Pablo a Filemón a dar de esa gracia que él recibió, a perdonar. Y en Romanos 5:1 leemos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Aquí vemos que la paz es el fruto de la justificación, de la gracia, que es el acto por el cual Dios nos declara justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso. Nosotros que éramos deudores, hemos sido eh, reconciliados con Dios, se ha pagado el precio de nuestra deuda y ahora tenemos paz. Y es lo que, con este nombre, lo que le recuerda el apóstol Pablo a Filemón, que él tuvo gracia y paz por el Señor Jesucristo y que ahora Dios le está invitando a que le ofrezca a Onésimo, su esclavo que se fugó, ¿cierto? Por alguna razón debió haberse fugado, ¿cierto? No sabemos si por maltrato de Filemón, no sabemos cómo sea, pero Dios a través de Pablo le ordena a Filemón que reciba al siervo de nuevo y que esta vez lo reciba ya no solamente como un criado o como un siervo, sino como un hermano en la fe. Y esto es precioso, es una invitación para nosotros como creyentes, como dice la Biblia, que lo que nosotros recibimos por gracia debemos darlo por gracia. Lo que hemos recibido por gracia debemos darlo por gracia. Amén. ¿Qué aspectos, esa es la segunda pregunta, qué aspectos del carácter de Dios se manifiestan en esta carta, en este libro? ¿Qué aspectos del carácter de Dios se manifiestan en este libro? Esa es la segunda
pregunta que es muy importante, ¿no? Como es importante lo que el texto dice acerca de Dios, también es importante ver los aspectos del carácter de Dios que se manifiestan en el texto. Ahora, yo quiero que comprendamos que esta manifestación del carácter de Dios en el texto no tiene que ser textual. En qué sentido lo estoy diciendo? Que muchas veces la Biblia no dice, no habla específicamente de la gracia de Dios en el texto, pero manifiesta la gracia de Dios en medio de la historia del texto, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿qué aspectos del carácter de Dios se manifiestan en el libro de Filemón? Y hay por lo menos tres aspectos del carácter de Dios que podemos ver allí en el libro de Filemón. El primero de ellos es la gracia. Dios es un Dios de gracia, es decir, Dios ofrece a los pecadores perdón y salvación por medio de la fe en Jesucristo. Una, una gracia, una salvación, un perdón que no lo merecemos, que no podemos pagarlo. Y Pablo experimentó esa gracia cuando se encontró con el Señor en el camino a Damasco. Recordemos que él lo que estaba haciendo era todo lo contrario a lo que debía hacer. Él en vez de estar creyendo y enseñando el Evangelio, lo que estaba era persiguiendo el Evangelio, persiguiendo a los que predicaban el Evangelio. Y pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un predicador del Evangelio, ¿no? Eso es experimentar la gracia, la gracia. Pablo también mostró gracia, la misma gracia que había recibido. Se la mostró a Onésimo cuando lo recibe a pesar de su situación. Miren, porque aquí a veces el religioso, el legalista, pues peca en un caso de estos. Onésimo viene como un pecador que se rebeló o que por lo menos se apartó ilegalmente de su amo, ¿no? Esa es la realidad. Viene como pecador y conoce a Pablo. Pablo no lo rechaza y no le dice, tú eres un pecador que escapaste de la casa de tu amo es un cristiano y tú eres terrible, ¿no? Sino que él lo recibe como un hijo prácticamente, le enseña el evangelio y después intercede por él ante Filemón. Pablo le pide después a Filemón que también muestre esa gracia. Miren que la gracia que hemos recibido debemos mostrarla también. Con Onésimo le pide que tenga esa acción, ese obrar con gracia para con Onésimo y que lo acepte como un hermano en la fe. La gracia de Dios nos motiva a perdonar y a reconciliarnos con los demás. Así como Dios nos perdona a nosotros en Cristo, nosotros también estamos llamados a perdonar. Efesios capítulo 4 versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ese texto es muy hermoso porque nos recuerda nuestro deber. A veces los creyentes piensan que Dios les ha llamado a ser los jueces de su hermano y viven buscando faltas y viven mirando a ver a quién disciplinar. Y cuando pueden y ven que el pastor no hizo lo que ellos quisieron, no castigó como debías, supuestamente entonces van y le llaman la atención al pastor y le dicen, pastor, debió usted haber hecho esto y aquello contra aquel hermano que pecó. Y muchas veces toman atribuciones que no les corresponden y ellos van juzgando y van disciplinando como si tuvieran la autoridad de hacerlo. Pero la Biblia nos da un conducto regular, la Biblia nos dice cómo funciona la disciplina en la iglesia y no todo acto de pecado debe terminar en una disciplina eclesiástica. Recordemos que en la Biblia vemos que Dios castiga a sus hijos porque Él es su padre, ¿no? Y en esos casos, pues, hay muchos pecadores que en su pecado, pues, terminan mal, ¿no? Obviamente, cuando un cristiano peca, pues, tiene unas consecuencias. Y a veces esas consecuencias son muy dolorosas, muy terribles.
Y cuando viene esa persona a la iglesia afligida por las consecuencias de sus pecados, lo menos que necesita esa persona es una disciplina, porque ya está siendo disciplinada por Dios. Lo que necesita esa persona es un abrazo, lo que necesita esa persona es que alguien conforte su corazón, que alguien lo reciba como Pablo recibió a Onésimo, lo levante y lo ayude. Miren lo importante. Esa es la gracia. Pero muchos hermanos están allí pendientes a ver quién falla. Y eso también es pecado. Esa actitud farisea también es pecado. La Biblia dice que cuando un hermano cae, no dice ustedes que son los jueces, júzguenlo. No. Dice ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, con amor. Recordando que ustedes también pueden caer, dice la Biblia. Entonces la gracia es muy importante. Ese es un aspecto del carácter de Dios que se manifiesta en el libro de Filemón y que nos demanda a nosotros también, ¿no? Otro aspecto del carácter de Dios es su soberanía. Dios es el Dios que gobierna sobre todas las cosas y que hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman su nombre. Y esa es una realidad maravillosa en medio de nuestras situaciones que vivimos, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Pablo reconoció la soberanía de Dios al ver que Onésimo había llegado hasta él en la prisión y que había sido transformado por el Evangelio. Pablo reconoce esa gracia, que las cosas ayudaron a bien, como dicen Romanos, para que Onésimo pudiera recibir el mensaje del Evangelio. Filemón, el versículo 15 y 16 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces la soberanía de Dios nos ayuda a confiar en los planes de Dios. Nos ayuda a tener paz en medio de todas las circunstancias. Nos ayuda a confiar en los propósitos de Dios. Incluso cuando no entendemos las circunstancias, porque hay momentos en que no entendemos las circunstancias, pero la soberanía de Dios nos permite descansar en Él. El Dios soberano gobierna todas las cosas y Él es sabio, Él es bueno en medio de su soberanía, de tal manera que podemos confiar en Él. Hay circunstancias que no entendemos, que nosotros quisiéramos que no fueran así, pero podemos descansar en su soberanía, en su sabiduría, en su perfección. Otro aspecto del carácter de Dios que resalta el libro de Filemón es el amor. La Biblia presenta a Dios como un Dios de amor. Juan, capítulo 3, versículo 16, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto nos recuerda esa realidad de Dios, ¿no? Dios muestra su amor al salvar a Pablo, a Filemón y ahora también a Onésimo, y por eso los llama al amor fraternal. Filemón, capítulo 1, versículo 17 al 21 dice, así que si me tenéis por compañero, recibidle como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es el amor de Dios en el corazón del apóstol Pablo. Pablo expresa ese amor por Filemón primeramente, que era su discípulo amado, pero también por Onésimo, al que él engendró en sus prisiones. Y está llamando a los hermanos precisamente a recibir a Onésimo como un hermano
como alguien que hace parte de la familia y a quien también debemos amar. El amor de Dios nos impulsa a amar a los demás con sinceridad, con compasión y con sacrificio. Y ese texto es muy hermoso de Filemón porque le recuerda a Filemón que él fue un pecador y que Dios lo amó a través de la iglesia y que ahora está llamado también él a amar a Onésimo, a un hombre que falló en el pasado, a un hombre que fue injusto en el pasado, pero que ahora vuelve como un hermano en la fe. Otra pregunta que le podemos hacer al texto es, ¿qué acciones dentro del libro de Filemón son eminentemente soberanas? Es decir, ¿qué acciones que vemos en el texto nos muestran de manera eh, fija, de manera clara, la soberanía de Dios dentro del libro de Filemón, ¿no? Entonces la soberanía de Dios se puede ver dentro del libro de Filemón de varias maneras, y aquí hay algunas, ¿no? Dios usó primeramente la situación de Pablo como prisionero en Roma para que pudiera predicar el evangelio a Onésimo, el esclavo que había huido de su amo, ¿no? Entonces miren cómo es interesante porque fue Dios el que puso a Pablo en ese lugar. Filemón, capítulo 1, versículo 10 y 11 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces miren cómo es de sabio Dios y soberano que puso a Pablo en la cárcel, en el lugar a donde huyó Onésimo, ¿no? Esa es una muestra de la soberanía de Dios que interviene en la historia de esta manera, ¿no? Otra manera en que podemos ver la soberanía de Dios en esta carta es en que Dios dispuso que Onésimo se apartara de Filemón por algún tiempo para que pudiera volver a él como un hermano en Cristo y no solo como un esclavo. Nosotros no entendemos las situaciones. A veces pasan cosas que uno no esperaba, problemas, divisiones, contiendas que uno no entiende, ¿no? Como las contiendas que hubo muchas veces en la iglesia apostólica, donde tuvieron que separarse algunos. Pero en medio de esas situaciones, pues Dios está haciendo una obra, Dios está haciendo algo, hay un propósito. Entonces Dios, en medio de esta separación que hubo de Filemón y Onésimo, Dios cambió la relación entre el amo y el siervo, que estaban basadas obviamente en la ley terrenal, ¿no? De ese tiempo, en la ley de propiedad, porque recordemos que eso era la esclavitud. Cambió esa relación por una relación de amor, de perdón, basada en la gracia y en la comunión. Filemón capítulo 1, versículo 15 al 16 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Miren, y es de resaltar esa parte que Pablo dice, porque quizás para esto se apartó de ti. Miren que hay un propósito en todas las cosas, un propósito que no entendemos, un propósito que no sabemos. Nosotros tenemos una mentalidad muy limitada, un pensamiento muy limitado a comparación de Dios. Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe y administra las cosas con sabiduría, pero nosotros desde aquí no vemos bien esa sabiduría de Dios muchas veces. Cuando Dios en su soberanía tiene que permitir cosas, o más bien permitir, no, disponer cosas que para nosotros nos es difícil, pues nosotros no entendemos, nosotros no queremos que pasen esas cosas, pero Dios que es sabio y Dios que dirige esto con sabiduría, con bondad, con gracia, pues Él está haciendo lo mejor en medio de todas estas situaciones. Y es algo que nosotros no entendemos, nosotros somos como esos jóvenes desagradecidos, que a veces pasa, ¿no? Los hijos que el papá está haciendo su mejor esfuerzo, su mejor trabajo, pero los hijos como no entienden lo que hacen sus padres, se vuelven obstinados, rebeldes, ¿cierto?
Y solamente hasta que crecen y son padres, ellos entienden muchas veces que era lo que estaba haciendo su papá. Y solamente hasta ese tiempo es cuando ya quieren pedir perdón a su padre porque entienden lo que estaba pasando. Pues ese es un pequeño ejemplo humano para hablar de la falta de comprensión que nosotros tenemos del plan divino. O sea, si nos pasa con un papá físico, ¿cuánto más con el Padre eterno, con el Dios eterno, que tiene unos propósitos, que tiene una sabiduría eterna? Lo que nosotros debemos hacer es confiar en la soberanía de Dios. Y por último, podemos ver esa soberanía de Dios en el libro de Filemón, en que fue Dios quien movió el corazón de Pablo para interceder por Onésimo delante de Filemón, ofreciéndose incluso a pagar cualquier deuda que Onésimo tuviese con su amo. Filemón 1 del 17 al 19 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces, este texto es claro. Lo que está reconociendo aquí Pablo es que Onésimo hizo mal, ¿cierto? Pero que ahora lo reciba, lo perdone, lo reciba Filemón. Y si en algo le dañó, pues Pablo está dispuesto a pagar y Pablo está dispuesto a poner las cosas en orden, ¿no? Y eso, pues, es un acto de amor que solamente Dios puede poner en el corazón de Pablo. Entonces, miren cómo la soberanía de Dios hace que todo este libro eh, se dé, ¿no? Toda esta carta la tengamos hoy en nuestras Biblias. Dios dispone las cosas para que Onésimo termine siendo convertido a través de Pablo y tenga que regresar a la casa de su amo, ya no solamente como un hermano, perdón, como un siervo, sino como un hermano. Otra pregunta que podemos hacerle al texto dentro de esta clave teológica es, ¿qué enseña el texto, qué enseña el libro de Filemón sobre la providencia, ¿no? Entonces el libro de Filemón enseña que la providencia de Dios es el modo en que Él gobierna y dirige todas las cosas para cumplir un propósito eterno. Esa es la providencia de Dios. Y Filemón nos lo enseña porque es un libro donde vemos el obrar de Dios conforme a su plan para cumplir su propósito. Dios no solo crea y sostiene el universo, sino que también lo guía hacia su destino final, ¿no? Según su sabiduría, según su bondad. Entonces, en la soberanía de Dios, Él hace un plan, ¿no? Un plan eterno, un decreto eterno, pero en la práctica vemos que Él lo ejecuta, ¿no? De manera providente. Ahí estamos hablando de la providencia. Es la ejecución del plan de Dios en medio de la historia. La providencia de Dios se manifiesta en los eventos grandes y pequeños, en los planes, en las acciones de las personas, en las circunstancias, en las situaciones que enfrentamos. Allí se ve la soberanía, pero también la providencia de Dios. Dios usa todo esto para su gloria y para el bien de sus hijos. Esa providencia es para su gloria primeramente, pero también dice la Biblia que es para bien de sus hijos. En el libro de Filemón podemos ver la providencia de Dios en la historia de Pablo, Onésimo y Filemón. Dios usó la conversión de Pablo, su encarcelamiento en Roma, su encuentro con Onésimo, su carta y su esperanza de visitarlos pronto, porque también la expresa ahí en la carta, para mostrar su poder y su gracia, para hacer que estas personas conocieran más acerca del Evangelio práctico. Dios también transformó la vida de Onésimo, un esclavo que estaba fugitivo, un esclavo que había huido de su amo, en un cristiano fiel y útil al Señor. Miren cómo Dios, en su providencia, hizo todo esto. Dios restauró la relación
entre Filemón y Onésimo. Y ya no solamente era una relación de amo y esclavo, sino que ahora era una relación de hermanos en la fe. Dios también usó a Pablo como un mediador, perdónenme, entre ellos, entre Filemón y Onésimo, para que hubiese una reconciliación, para que hubiese un perdón. Y estos hechos nos muestran que nada escapa del control de Dios. Todo esto nos muestra la providencia soberana de Dios, de tal manera que nada escapa de su mano, de su poder, ni siquiera el pecado y el mal de las personas. Dios puede hacer que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman a Dios, como acabamos de leer en Romanos. Dios puede tomar incluso nuestros pecados, incluso nuestra soberbia, y usar todas estas cosas para que finalmente se cumpla su propósito. Ojo, no estamos diciendo que Dios provoque el pecado, ni que lo produzca en nosotros, sino más bien que Dios puede usar nuestros pecados y usar nuestra rebelión, usar nuestra terquedad para bien, para la gloria de su nombre. Una forma de ver esto es en el Antiguo Testamento cuando Dios usa la soberbia de Faraón para glorificarse a sí mismo. ¿Cierto? Dios usó la soberbia de Faraón, su rechazo, su negación a Dios, finalmente lo glorificó a él. Y en este caso, pues podemos ver que el pecado de Onésimo, que finalmente lo llevó a Roma, pues Dios lo usó para que Pablo le enseñase. El pecado de aquellos que tenían cautivo, preso a Pablo en la cárcel romana, pues también lo utilizó Dios para este fin. Entonces Dios también puede usar nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, nuestras situaciones para avanzar en el Evangelio, para bendecir a otros, como lo dice la Biblia. Por ejemplo, hay un texto en Filipenses 1, versículos 12 al 14, que dice, Pablo lo dice muy claramente, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Miren que Pablo estaba sufriendo, había sido encarcelado y todo esto, y en medio de eso dice, yo veo que esto que me está pasando a mí le sirve a otros, ¿no? De tal manera, dice el versículo 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y eso es increíble, ¿no? Pablo está sufriendo en la cárcel, pero él se da cuenta que su sufrimiento está haciendo que otros se llenen de valor y se atrevan a predicar el Evangelio. Y Pablo se goza en eso, ¿no? Se goza no en el sufrimiento, pero se goza en el hecho de que ese sufrimiento Dios lo toma para bendecir y ayudar a los hermanos, para animar a otros. Y aquí podemos decir que Dios tiene un plan, un plan perfecto, tiene un propósito perfecto. Y podemos confiar en que Él lo ejecutará, lo cumplirá en su tiempo, de la mejor manera. Todas las cosas que estemos pasando, las situaciones que estamos viviendo, que son difíciles, que nos hacen sufrir, llorar muchas veces. Todas esas situaciones, debemos recordar que Dios tiene el control. Y no solo que tiene el control, sino que Él las provee soberanamente porque tiene un propósito con ellas, un propósito precioso que se va a cumplir. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice este texto, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y ese texto es precioso porque Dios va a hacer algo, dice allí, ¿no? Va a hacer algo que al pueblo no le va a gustar. Y recordemos que aquí están hablando antes del cautiverio. Dios los iba a llevar al cautiverio y iban a pasar una situación muy difícil, pero dice que eso es para bien del pueblo. Miren lo hermoso, ¿no? Situaciones difíciles que afrontamos, situaciones donde nos vemos casi que sobrepasados por el dolor, por la angustia, y son situaciones que Dios va a usar para su gloria, para dar el fin que esperamos.
Dios no está pensando en destruirnos en medio de los procesos que tenemos que enfrentar. Dios está pensando en el bien de su pueblo. Dios está pensando en su propósito eterno, en llevar a cabo aquello que Él ya planeó. Por eso nosotros no podemos detenerlo. Muchas veces en medio del sufrimiento quisiéramos poder poner una tranca a esa situación, pero no se puede. Dios es soberano y Él está haciendo lo que está haciendo. Lo mejor que podemos hacer en medio de esas circunstancias es confiar en Él, confiar en su soberanía, confiar en su sabiduría, pero también confiar en su bondad, porque Dios no es solamente soberano, también es bueno. Podemos confiar en Él, en su bondad, debemos hacerlo. Y eso va a traer paz a nuestro corazón. Eso va a evitar que nuestro corazón se llene de angustia y desespero al punto de que terminemos enfermos. Dios es soberano, pero también es sabio, también es bondadoso, también es misericordioso, también nos ama. Y como dice este texto, al final va a ser para bien. Como dice Romanos capítulo 8, que lo acabamos de leer, todas estas cosas ayudan a bien a su pueblo. Finalmente, podemos preguntarle al texto, como lo estamos haciendo, dentro de este método de claves, dentro de esta clave teológica, ¿qué nombres o títulos se dan a Dios en nuestro libro de Filemón? Esta es otra cosa muy importante dentro de todos los libros de la Biblia y los textos, y es que se usan los nombres de Dios dependiendo de lo que quiere hablar el libro. Y en este caso, el libro de Filemón, pues nos presenta a Dios como Padre. Ese es el nombre que se le da allí a Dios, es Padre, ¿no? Dice el versículo 3: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El nombre de Padre expresa pues el amor de Dios, ¿no? Pero también la autoridad. La provisión de Dios para sus hijos adoptivos por medio de Cristo. Dios es el Padre celestial que nos da gracia y paz y que nos escucha cuando oramos, que escucha nuestras peticiones, nuestros ruegos. Dios es el Padre que adoptó por su gracia a Pablo, a Filemón y también a Onésimo. Y es en medio de esa relación de hermanos que se le exige a Filemón amor fraternal. No podemos olvidarnos de esta referencia que nos da aquí Filemón. Filemón nos presenta a Dios como Padre y nos vincula a todos los que somos hijos como hermanos. Y si Dios nos amó por gracia en Cristo Jesús y nos hizo sus hijos, pues nosotros también debemos por esa misma gracia amarnos los unos a los otros. Nosotros los creyentes somos pecadores redimidos, pero somos pecadores. Y en medio de las relaciones de los pecadores, pues van a haber roces, van a haber dificultades, van a haber algunas acciones que son ofensivas muchas veces, pero en todo esto Dios nos llama al perdón, a la reconciliación, como lo estamos viendo aquí en esta carta, porque somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre. Dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí el apóstol Pablo resalta el hecho de que somos adoptados por la soberana voluntad de Dios, en amor, para su gloria, que somos nosotros parte de la familia de Dios, que somos parte de su iglesia. Y es en esa realidad de Dios como Padre y nosotros como hermanos que el libro de Filemón es un llamado a amar fraternalmente. Es un llamado a que nos amemos fraternalmente los creyentes, a pasar por alto la ofensa, como dice la Biblia, a perdonar, ¿cierto? Como dice Pablo, Pablo le recuerda a Filemón que él también ha sido perdonado, que él también ha sido recibido por gracia y que de la misma manera debe hacer con el hermano Onésimo, con este hombre que
que en el tiempo pasado no le fue útil, dice el apóstol Pablo, pero que ahora le es muy útil, no solamente a Pablo, sino también a Filemón. Entonces, por eso lo que hace el apóstol Pablo es volver al siervo a la casa de su amo. Y lo que hace en esta carta es anunciar que lo va a hacer, decirle que lo va a enviar de regreso y pedirle que ya no lo reciba como un esclavo, sino como un hermano. Todo esto nos muestra lo que es la teología propia dentro de la carta de Filemón. Si ustedes se dan cuenta, lo que hacemos cuando pasamos a la clave teológica es mirar lo que la Biblia dice, lo que el texto está diciendo acerca de Dios. Y en un libro de estos, como este, que habla tanto de las relaciones entre los hermanos, de situaciones en la iglesia, pues uno puede pensar que el libro habla más de eclesiología, habla más de otros temas, pero no de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta en este pequeño libro, todo lo que podemos rescatar con relación a Dios, con relación a su carácter, con relación a su obrar, a su soberanía, a su providencia. Es maravilloso. Un libro tan pequeño nos habla tanto de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y es algo que nosotros debemos hacer siempre con el estudio de la Biblia. La Biblia habla primeramente de Dios. Hay personas que desafortunadamente han tomado la Biblia como un recetario, ¿no? Un recetario para prosperidad, para una cosa y la otra, y entonces lo único que buscan son recetas de éxito dentro de la Biblia. Y eso es desafortunado porque no cumple el propósito. El propósito de la Biblia es revelar a Dios. Primeramente ese es el propósito. Si leemos la Biblia, si estudiamos la Biblia y no conocemos el carácter de Dios, pues estamos perdiendo gran parte del propósito de la Biblia. La Biblia nos revela a Dios, su carácter, su ser, su obrar, y es prácticamente lo primero en lo que debemos enfocarnos cuando leemos el texto. El texto nos revela a Dios. ¿Cómo este texto me revela a Dios? Es lo que estábamos haciendo en este pequeño ejercicio de la clave teológica, y espero que con este ejemplo que pusimos aquí, ustedes puedan también practicarlo en sus casas cuando estén leyendo la Biblia, en sus devocionales personales, en sus devocionales también familiares. Muchas veces los hijos no conocen el carácter de Dios y necesitan conocerlo a través de las escrituras. Y a veces leemos la Biblia y lo único que hallamos son lecciones morales. Y no está mal la lección moral, pero la Biblia no es moralismo. La Biblia nos revela a Dios. Debemos hablar de nuestros hijos acerca de Dios, de su carácter. Hoy en día las falsas doctrinas, hoy en día el ateísmo, hoy en día el secularismo y muchas otras corrientes filosóficas tratan de corromper o más bien de pervertir en lo que es el carácter de Dios, ¿no? Tratan de mostrar a Dios de una manera que no es bíblica. Y nosotros como creyentes debemos enseñar a nuestros hijos el carácter de Dios, lo que la Biblia dice acerca de Dios. Por eso es importante cada vez que leemos la Biblia enfocarnos en esa clave, la clave teológica. ¿Qué dice el texto acerca de Dios? Así que con este ejercicio hermenéutico de la clave teológica, hemos terminado por el día de hoy. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima enseñanza. Bendiciones.